Práctica número 10 de trigonometría. Ejercicio número 1 dice: a partir del gráfico halle 12 tangente de alfa más 13 seno de alfa. Muy bien, entonces vamos a resolver el ejercicio número 1. Primeramente lo que vamos a hacer es trazar una pequeña altura desde este vértice, ¿sí? Vamos a trazar la altura de la siguiente manera. ¿Qué te parece? Trazamos una alturita con color verdecito, ¿sí? Entonces aquí se formaría un ángulo de 90 graditos. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces el cuarto ángulo debe ser también 90 grados, ¿no? Colocamos aquí 90 graditos. Muy bien, de esta manera. De tal forma que se ha formado un rectángulo, ¿verdad? Se ha formado un rectángulo. Entonces, si aquí es 3, aquí también debe ser nada menos que 3, ¿no? Muy bien, debe ser 3. Aquí también debe ser 5. Todo, ¿cuánto era? Era 15. Pero esto es 3. Por lo tanto, este segmento debe ser nada menos que 12. Muy bien, entonces aquí vamos a escribir nada menos que 12, ¿no? Muy bien. Recordemos una vez más, si esto es 90, aquí también debe ser 90 graditos. Nos encontramos en un triángulo rectángulo, donde tenemos dos de sus catetos y podemos hallar su hipotenusa aplicando Pitágoras. Pero este triángulo es notable y es más conocido como 5K, 3, 2K, 5K, 12K y 13K. Entonces la hipotenusa es nada menos que 13, ¿sí? Ya que K sería 1. Muy bien, con esto finalizamos, ¿no? Ponemos aquí 12 tangente de alfa. Recuerda que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto y esto es cateto adyacente. Por lo tanto sería 5 sobre 12 más el más 13 por el seno de alfa. Recuerda que el seno es cateto opuesto, que sería 5 sobre la hipotenusa, que sería 13. Por lo tanto aquí podemos cancelar, cancelar y cancelar. Simplemente nos queda 5 más 5 sería 10. Y esto es la respuesta para el ejercicio número 1. Muy bien, número 2 dice: un niño observa la parte más alta de un poste con un ángulo de elevación de 37 grados. Si en ese instante observa la base del poste con un ángulo de depresión alfa, halle la altura del poste, sabiendo que la estatura del niño es 1 metro y tangente de alfa es nada menos que ¿cuánto? Correcto, 1 entre 20. Vamos a graficar rápidamente. Muy bien, de esta manera, ¿no? Recordemos que este es el poste de lo que está mencionando, no sé, en el enunciado. Este es el poste, ¿sí? Lo que tenemos que calcular es la altura del poste. Vamos a poner h. Muy bien. Recuerda que el ángulo es nada menos que 37, ¿sí? Este angulito es nada menos que 37, ¿sí? Y el ángulo de depresión es nada menos que alfa, correcto. Dice que tangente de alfa es 1 sobre 20. Recordemos que la tangente es cateto opuesto, entonces esto sería nada menos que 1. 1 sobre el cateto adyacente, que sería 20. Muy bien, pero aquí nos encontramos en un triángulo rectángulo, ¿sí? Y también es notable, ¿no? Es nada menos que de 37 y de 53 graditos. Por lo tanto, esto sería 4K. Vamos a poner de color rojo para que puedas apreciar mejor. Esto sería 4K. Esto sería ¿cuánto? 3K. Recordemos que K ¿cuánto es? Igualando podemos encontrar el valor de K. K sería 5. Entonces esto debe ser 15, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces la altura es 15 más 1. Entonces la altura sería 16.
La altura es 15 más 1. La altura es nada menos que 16 metros. B de besito. Muy bien, número 3 dice: Coco observa una estatua que está sobre un pedestal con un ángulo de teta. Calcule coseno de teta. Muy bien. La estatua, ¿cuánto mide? Su alturita. Mide nada menos que 5, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es 5. Vamos a ponerlo de la siguiente manera, ¿no? No hay nada. Esto es nada menos que 5. Colocamos aquí 5. Muy bien, tenemos un triángulo isósceles porque tenemos dos lados igualitos. Por lo tanto, los ángulos también deben ser iguales. Profesor, entonces este es el ángulo teta. Profesor, a mí me han enseñado que un triángulo isósceles lo más recomendable es trazar la altura. Entonces traza tu altura. ¿Sí? Tú trazas tu altura y vas a generar dos triángulos rectángulos o no, que van a ser totalmente igualitos. ¿Sí? Ya que son iguales, entonces todo esto es 6, 3 y 3 o no, por supuesto. Esto va a ser nada menos que con otro color 3 y esto también va a ser 3. Eso es un triángulo notable, ¿eh? 3, 5 y esto debe ser 4, ¿no? Correcto. Y nos piden coseno de teta. Recuerda que el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es 3, la hipotenusa es 5. La respuesta sería 3 quintos. Muy bien, número 4 dice: en la figura ABCD es un rectángulo. Entonces los ángulos internos de esa figurita ABCD miden 90 grados, ¿no? Dice que AF y FD es igual a 3. Ah, ya. Entonces AF, que está aquí, 3. Esto también es 3. C es 1 y ED es 1. Muy bien, ¿no? De esa manera. Calcule tangente de teta. Muy bien. Muy bien, ¿no? A ver. Recordemos que esto es una figurita, es un rectángulo, dice. Recordemos que los ángulos internos, ¿cuánto miden? Miden 90 grados. Profesor, yo me doy cuenta claramente que esta recta con esta recta son paralelas o no, porque aquí hay 90 y aquí también hay 90, son rectas paralelas. Profesor, entonces, ¿los ángulos se pueden trasladar? Claro que sí, puedes trasladar. Esto sería teta y es un rectángulo, ¿no? Que es 90. Muy bien, ya está todo. ¿Qué nos piden? El tangente. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La respuesta sería 6, dedito. Muy bien, número 5 dice: para evitar la caída de un poste de luz, esta es unida a un sistema de cuerdas tensadas, representadas por AB y CM. Si AB es igual a 17, colocamos aquí AB es igual a 17. AC, muy bien, creo que todo esto es nada menos que 18, ¿no? Muy bien, chicos. Dice que MB es 4 y MH es nada menos que ¿cuánto? Correcto, es 4 también, ¿no? Muy bien, chicos. Muy bien, ¿no? Es un poste, tiene su alturita, ¿no? Aquí. Este es un triángulo, ya un triángulo rectángulo, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces podemos hallar uno de sus catetos, el que falta. ¿Cuánto sería aplicando Pitágoras? Sería nada menos que 15. Esto es 15. Por lo tanto, ¿esto cuánto va a ser? Profesor, va a ser nada menos que 3, porque todo AC es 18.
3, 4 y esto es 5, ¿no? Ya está todo ya. Y aquí, a ver. Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 4 sobre 3. Menos el tangente de alfa, cateto opuesto, 16 sobre cateto adyacente, 15. Sobre el seno de teta. El seno recuerda que es opuesto sobre hipotenusa. Seno de teta, sí, opuesto, que sería 4 sobre hipotenusa, que es 5. Muy bien, tienes que hacer las operaciones, ¿no?, respectivas de las fracciones. Entonces la respuesta, ¿cuánto va a ser? A ver, 1. Sí, 1 va a ser la respuesta. Muy bien, número 6 dice, a partir de la siguiente división exacta, ojo, es una división exacta, muy bien, calcule raíz de 3 seno de teta más 15 más coseno al cuadrado de teta, considere que teta es agudo, o sea menor que 90 grados. Ya que es una división exacta, vamos a aplicar la teorema de resto. ¿Sí? El teorema de resto dice que el denominador debe ser igual a cerito. ¿Sí? Entonces vamos a igualar a cerito. Denominador, que es nada menos que, vamos a colocar aquí, aquí en esta parte, x es igual a 2 o no. Si esto igualamos a 0, vamos a obtener el valor de x, que es nada menos que 2. Entonces simplemente vamos a reemplazar. ¿Qué te parece? Sí, vamos a reemplazar. Muy bien. Tendríamos aquí 2 a la cuarta más coseno de teta multiplicado por x al cuadrado, o sea 2 al cuadradito, menos 2 veces seno de teta multiplicado por x, que es 2, menos 16. Correcto, ¿no? De esa manera. Y esto va a ser igual a cerito, teorema del resto, ¿no? Correcto, chicos. Muy bien. A ver, y esto ya es muy fácil. Estas van a cancelar. Negativo pasa al otro miembro. A ver, vamos a paso por paso, ¿sí? Tendríamos 4 coseno de teta es igual a 4, sería, ¿no? 4 seno de teta. Simplificamos, donde coseno de teta es igual a seno de teta. Muy bien. Entonces aquí, por lo tanto, tenemos coseno de teta es igual a seno de teta. Por lo tanto, nosotros podemos sumar los ángulos, igualar a ¿cuánto? 90 grados o más. 2 teta sería igual a 90, donde teta sería nada menos que 45 grados. ¿Sí? Muy bien, es una pequeña propiedad. Si coseno es igual a seno, entonces los ángulos deben sumar 90 grados. Muy bien, entonces simplemente vamos a reemplazar, ¿no? Aquí tenemos aquí raíz de 3 seno de teta más 15, que sería nada menos que 60, ¿no? Ya que teta es 45. Más coseno cuadrado de teta, teta es 45. Muy bien, simplemente tenemos que hacer esa pequeña operación, ¿no? Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Más el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Esto por supuesto elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien, aquí tendríamos un 3. Sí, por supuesto, un 3. Tendríamos 3 medios sobre 2. 3 medios sobre 2 más 1 sobre 2. 4 medios. Respuesta 2, ¿no? Ahí está. La A. Continuamos con número 7. Dice, en la figura se muestra un torre de alta tensión sujetada por 3 cables, en el cual AB es igual a BC. Calcule tangente de 2 teta por tangente de alfa. Muy bien. Su altura es nada menos que, ¿cuánto? 36 o no. Correcto. Nos dan las porciones de sus alturas. 24 y 12. A ver, vamos a colocar aquí. Entonces, esto debe ser nada menos que 24 metritos. ¿Esto cuánto debe ser? Debe ser nada menos que 12. Dice que AB y BC son lo mismo, son iguales. ¿Sí?
Muy bien. Mira, esto es una bisectriz, entonces podemos aplicar aquí nada menos que la teorema de la bisectriz interior. Recuerda un poco de proporciones y semejanza de triángulos, ¿sí? ¿Relación de cuánto? De 1 es a 2. Entonces aquí también debe haber esa relación de 1 es a 2. Colocamos aquí K y aquí debe ser 2K. Y por supuesto que todo esto es igual que esto, o sea 2K, aquí también debe ser 2K. Por lo tanto esto debe ser K. Muy bien, y con eso terminamos, ¿no? Claro que sí, nos damos cuenta que es un triángulo notable, K y 2K. Estaríamos hablando de, por supuesto que sí, de 30 y 60. Por lo tanto, esto debe ser 60 y el ángulo debe ser 30. Sí, de esa manera. Claro que sí, ¿no? Recuerda, si esto es 60, jóvenes, a ver, recordemos un poquito. Si esto es 60 y estos lados son iguales, si tú unes, se va a formar un triángulo equilátero, ¿no? Es lo mismo que está aquí, mira. Este lado con este lado son iguales y este ángulo es 60. Si unimos esto, entonces esto también debe ser 2K. ¿O no? O sea, esto también debe ser 60. Muy bien, entonces decimos que alfa es nada menos que 60 graditos. Y con eso terminamos, ¿sí? Ya terminamos con esto. Tangente de 2θ, que sería 60, por tangente de alfa. Recuerda que la tangente de 60 es cateto opuesto, ¿no? Sobre cateto adyacente. Frente a 60 recuerda que está K raíz de 3 sobre quién? Sobre su cateto adyacente, que sería K. Multiplicado por tangente de alfa, cateto opuesto, K raíz de 3 sobre cateto adyacente, que sería K. Simplificamos, raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3. ¿Sí? Muy bien, chicos. Recuerda que aquí no estamos extrayendo estos datos de esa figura, sino recordando ya tangente de 60. Tangente de 60 es nada menos que K a raíz de 3 sobre K. ¿O no? Muy bien. Eso debes saberlo como cultura general. Muy bien, chicos. Número 8 dice: si 7 por tangente de alfa es igual a 9 por tangente de beta, calcule seno de alfa más beta sobre seno de alfa menos beta. Muy bien. Recordemos que seno de alfa más beta, ahí podemos aplicar una pequeña identidad, ¿no? Suma de dos arcos. De igual manera en el denominador. Entonces vamos a aplicar eso, suma de dos arcos. ¿Sí? Igualando, a ver, igualando esto, emito, ¿sí? M. Vamos a igualar a M. Por lo tanto, aquí vamos a decir que M es igual. Recuerda que todo lo que está arriba, por identidades trigonométricas, lo podemos representarlo como el seno, ¿sí? A ver, vamos a escribirlo rápidamente. El seno de alfa, a ver, seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. En el denominador lo mismo, ¿no? Seno de alfa por el coseno de beta. Simplemente cambia el signo, menos el seno de beta por el coseno de alfa. Muy bien, chicos. Claro que sí. A ver aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver. Muy bien, tenemos aquí tangente. Tangente de alfa sobre el tangente de beta. Esto es igual a nada menos que 9 sobre 7. Recuerda que el tangente de alfa es nada menos que seno sobre el coseno. El tangente de beta es seno de beta sobre el coseno de beta. Claro que sí. Multiplicamos extremos y medios. Sería, ¿no? Seno de
alfa por el coseno de beta sobre el coseno de alfa por el seno de beta. Esto es igual a 9 sobre 7. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos a multiplicar por una constante, ¿no? Constante de proporción. Por lo tanto, decimos que seno de alfa por el coseno de beta es igual a 9k. Y igualmente aquí, para poder reemplazar, ¿no? Correcto, chicos. M es igual a seno de alfa por coseno de beta. Eso es igual a 9k. Menos el seno de beta por el coseno de alfa. Eso es 7k, ¿no? Correcto. Más 9k menos 7k. Vamos un poquito. Tendríamos un 16k sobre 2k. K con K se va y 16 entre 2 sería 8. Sería la respuesta para el ejercicio número 8, la C. Muy bien. Número 9 dice, un reflector ubicado en un poste a una altura de 15 metros proyecta una luz sobre un campo de fútbol cuya longitud es de 26 metros. Calcule el valor de tangente de θ. Muy bien. Vamos a poner aquí una variable A de araña, ¿qué te parece? Ponemos aquí la A de araña, ¿sí? Aquí vamos a aplicar una pequeña identidad, ¿sí? Vamos a calcular tangente de 2 θ, una pequeña identidad. Tangente de 2 θ, que es igual. Bueno, esto es una pequeña identidad, ¿sí? Es nada menos que 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente de θ, pero esto elevado al cuadradito. Muy bien, vamos a aplicar esa identidad. Tangente de 2 θ es nada menos que cateto opuesto, sí, nada menos que 26 más A de araña sobre 15 es igual a 2 tangente de θ, nada menos que A sobre 15. Muy bien, aquí 1 menos tangente de θ, que sería ¿cuánto? A sobre 15, ¿verdad? Elevado al cuadradito. Entonces aquí puedes obtener el valor de A. El valor de A va a salir nada menos que 10. Sí, tienes que hacer la operación. Haces la operación y A te va a arrojar 10. Entonces esto es nada menos que 10. Así que nos piden. Nos piden nada menos que el tangente de θ. Tangente de θ, recuerda que es nada menos que cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 15, ¿no? Sacamos quinta, quinta 2, quinta 5. Esta es la respuesta. Muy bien, número 12. Sí, vamos a resolver el número 12. Recordemos que aquí esto es, podemos aplicar una pequeña identidad, ¿no? Diferencia de dos arcos. Aplicando, ¿cómo sería? A ver, rápidamente. Sería nada menos que seno de 45. Colocamos aquí seno de 45 grados por el coseno de θ menos el seno de θ por el coseno de 45 grados, igual a nada menos que menos un tercio. Correcto. Tenemos aquí seno de 45 y coseno de 45. Recordemos que eso es nada menos que 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Entonces ese 1 sobre raíz de 1 sobre raíz de 2 podemos factorizar. Tendríamos 1 sobre raíz de 2. Estamos factorizando, tendríamos que coseno de θ menos el seno de θ. Esto es igual a nada menos que menos un tercio, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hacemos? A ver. Esa raíz de 2, ¿no? Pasa el otro miembro a multiplicar. Bueno, vamos a hacer eso. Tendríamos aquí coseno de θ menos el seno de θ. Pasa a multiplicar, sería menos raíz de 2 sobre 3. ¿Qué tal si nosotros elevamos al cuadradito? ¿Sí? Vamos a elevar al cuadradito. Entonces aquí tendríamos un binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces sería, ¿no? Primero al cuadrado
más el segundo al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. Aquí, ¿cuánto nos da? Nos da nada menos que, claro que sí, 2 novenos. Recuerda que esto es una identidad, ¿sí? Trigonométrica, identidad pitagórica, que es 1, ¿sí? Esto también es una identidad, ¿sí? Todo esto es una identidad. Tendríamos 1 menos 2 coseno de teta por seno de teta, es una identidad, que es nada menos que el seno de 2 teta. Muy bien, entonces igual a 2 novenos, donde es seno de 2 teta es igual a nada menos que 7, ¿no? Por supuesto que sí, 7 novenos. Sería la respuesta que nos pide seno de 2 tetas. Estamos aplicando pura identidad, ¿sí? Muy bien, número 14, ¿sí? Ten mucho cuidado con el ejercicio número 14, puede venir en el examen, ¿sí? Dice calcular tangente de teta si A, B, C, D es un cuadradito. Muy bien, este punto es el punto medio, ¿no? Este es el punto medio. Ah, ya. Ya que es el punto medio, entonces sería recomendable trazar su altura, ¿no? A ver, vamos a ver. Es un cuadradito, recuerda que los ángulos internos es nada menos que 90 grados. Entonces aquí vamos a trazar una altura de esta manera. Entonces mira, si este es punto medio y estas dos rectas son paralelas, entonces hemos provocado que este segmento con este segmento también son iguales. Ah, ya, profe. Notable, 3 y 4, ¿no? Por supuesto que sí. Esto también va a ser 4. Muy bien. 5. Esto también va a ser 5. Muy bien. Aquí vamos a trazar otra altura. Sí. Muy bien. 4. Aquí también va a ser 4. Recuerda que el lado es nada menos que 8. Esto es 8. Esto también debe ser 8. Por lo tanto, esto es 5. Muy bien. Y con eso finalizamos ya. Vamos a poner aquí nada menos que alfita. Y aquí vamos a poner nada menos que beta, ¿sí? Rectas paralelas, ojo. Entonces alfa más beta es igual a teta, ¿no? Recuerda esta pequeña propiedad de rectas paralelas. Si esto es, por ejemplo, si esto es A, esto es B y esto es X, X es igual a la suma de A más B, ¿no? Es el primer tema que estamos viendo. Muy bien. Correcto, ¿no? Entonces decimos que teta es la suma de alfa más beta. Profesor, entonces lo que nos pide es nada menos que tangente de teta. Tangente de teta sería igual a ¿qué jóvenes? Sería igual a tangente de la suma de alfa más beta. Suma de dos arcos esto. Suma de dos arcos, por supuesto. Tiene su identidad, ¿sí? Por esa razón, siempre cuando quieres mirar un video, ¿no? En YouTube y quieres aprender, siempre debes mirar con tu formulario, ¿sí? Muy bien, esto es una identidad trigonométrica tangente de alfa más beta. Eso se puede representar como el tangente de alfa más el tangente de beta sobre 1 menos el producto. Tangente de alfa por el tangente de beta. Sí, eso es todo. Continuamos en esta parte. Bueno, en esta parte continuamos. Tangente de alfa lo podemos poner aquí, mira. Aquí podemos poner. Tangente de beta aquí también lo podemos obtener. Tangente de alfa, ¿cuánto es el dictamen? Sería 3 cuartos o no, cateto opuesto sobre cateto adyacente, más el tangente de beta cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5 sobre 4. 1 menos el tangente de alfa, 3 cuartos, por el tangente de beta, 5 cuartos. Muy bien, operación básica, la respuesta te va a dar 32. Esa es la respuesta. ¿Sí? La E. Cuidado con este ejercicio número 14 que puede venir en el examen de CEPU que se va a realizar mañana, el 2 de febrero. Muy bien, chicos, número 15. Número 15 vamos a aplicar por identidad, ¿sí? La identidad de suma producto y también vamos a aplicar nada menos que teorema de complemento, ¿sí? Esto vamos a aplicar en la última parte.
Muy bien, tenemos tangente, no tenemos los catetos, entonces es más recomendable poner tangente de teta. Tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, por supuesto, ¿no? Vamos a trabajar con color azulcito. Aquí, ya. Decimos tangente de teta es igual a que cateto opuesto coseno de 80 más el coseno de 50 sobre cateto adyacente, que sería el seno de 80 menos seno de 50. Muy bien, aquí vamos a aplicar nada menos que suma producto. Si es una pequeña entidad, que seguramente está en el internet, ¿sí? En internet pones identidades trigonométricas, te va a arrojar muchas identidades, ¿sí? Y vas a encontrar una identidad similar a esta que vamos a aplicar. Muy bien, entonces aplicando esa identidad tendríamos de la siguiente manera, sería 2 coseno, vamos a poner aquí con color rojo, ya que es una identidad, ponemos aquí 2 coseno de nada menos que 80 más 50. Sí, esa es la identidad, 80 más 50 dividido entre 2. Aquí va a ser por, ya que la identidad se llama suma a producto, por coseno de 80, ahora ya no es más, ahora es menos, dividido entre 2. Muy bien, en el denominador sería 2 coseno de 80 más 50 dividido entre 2. Aquí sería ya no coseno, sería seno, ¿sí? Muy bien, sería seno de 80 menos 50 dividido entre 2. Es una identidad, ¿sí? Producto a suma o resta a producto. Muy bien, cancelamos esto. Un coseno sobre seno es nada menos que el cotangente, ¿o no? Muy bien, ponemos aquí tangente de teta es igual a coseno sobre seno es cotangente. Muy bien, ¿cuánto nos da? Nos da nada menos que 15. Teorema de complemento, tangente es igual a cotangente, por lo tanto teta más 15 debe sumar 90, por lo tanto teta es 75 grados. Pura identidad, ¿sí? Pura identidad. Muy bien, número 17 dice. Bueno, el número 17 es otro candidato para el examen, ¿sí? Recuerda que puede entrar en el examen, ¿sí? Son tipos de exámenes. Muy bien, dice el gráfico calcule 209 por tangente de x b2 y tangente de teta. Muy bien, chicos. Es rectángulo esto. Por lo tanto, 105, esto también debe ser 5. Esto es nada menos que 3 o no. 2. 2. Ya, con esto es suficiente. Vamos a aplicar aquí una identidad de suma de dos arcos de la tangente. Terminamos con eso, ¿sí? A ver, dice 209. Colocamos aquí 209 por tangente. Vamos a aplicar una identidad así. Esto sería tangente de x menos el tangente de y. ¿Sobre qué? Sobre 1 menos más. Sí, es más, es más. Si quieres menos, aquí debe ser más. Más el producto de tangente de x por el tangente de y. Muy bien, chicos. De esa manera. Tangente de teta, a ver. Rectas paralelas, entonces x más y es igual a teta, ¿no? X más y es igual a teta. Por lo tanto, aquí el tangente de teta equivale a tangente de x más y. Muy bien, entonces tangente de x más y, la misma identidad que aplicamos. Sería tangente de x más ahora, más tangente de y sobre 1 menos el producto, ¿sí?
Correcto, ¿no? Esto es una diferencia de cuadraditos. Por lo tanto tendríamos 209 por tangente al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de y. Sobre, recuerda que es una diferencia de cuadraditos, sería 1 al cuadrado menos el tangente de x por el tangente de y elevado al cuadradito. ¿Sí? Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar, ¿sí? Esto sería 209 por el tangente de x. Tangente de x es 2 sobre 3, ¿no? Elevado al cuadrado sería nada menos que 4 novenos. Menos tangente de y sería 2 quintos. El cuadrado sería 4 sobre 25. Sobre 1 menos el producto, ¿no? Muy bien, 4 novenos por 4 por 25. Ahí está. Al cuadradito. Bueno, vas a resolver todo esto. ¿Sí? Vas a resolver. Por supuesto, ¿no? Ya no pondríamos aquí el cuadrado. Ya no pondríamos porque ya se elevó al cuadrado. Resuelves todo esto, te va a arrojar un 64, ¿no? Ahí está la respuesta, 64. Simplemente tienes que resolver eso. Fracciones